Muy buenas noches, amigos de Radio Latino 2. Bueno, estamos en un programa más de los días jueves y muy bien acompañado el día de hoy con el doctor Carlos Benjamín Ricaurte Yepes y con nuestro compañero, el doctor José Elías Rodríguez. Y hoy tenemos un tema muy que interesante, ¿no? Estamos hablando del cannabis y después estaremos también con nuestro invitado, el señor Jimmy Jiménez. Pero les quiero contar esto antes de pasar con nuestros invitados y dice que el cannabis está transformando un mercado lícito a una industria emergente con un rápido crecimiento que impulsa la legalización. Pero los números son lo más importante. En el 2023 el cannabis se vendió 58.032.000 millones de dólares. Para el 2030, ¿no? Se calcula que va a ser 444.034.000 millones de dólares. Muy buenas noches y vamos a saludar a nuestros invitados, al doctor Carlos Benjamín Ricaurte. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. El micrófono, Carlos, está apagado. Wellington, buenas noches. Un gusto compartir con usted y con la audiencia que nos escucha en Estados Unidos y en el Ecuador. Realmente un placer poder conversar sobre una temática importante para nuestro el mundo, importante para la salud. Sí, muchas gracias, Carlos. Y bueno, pasamos con el doctor José Elías Rodríguez también. José Elías, un tema muy interesante, el cannabis, ¿no? Un negocio emergente muy controversial, pero ya la legislación de nuestro país hace 5 años atrás ya legalizó todo esto y hay muchas industrias internacionales que están asentadas, a lo menos en la parte del oriente ecuatoriano y el norte de nuestro país. Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación. Un tema bastante, podríamos ser importante y difícil porque el uso del cannabis en Ecuador es una realidad, podemos ser inexplorada. En cuanto al uso del cannabis en Ecuador, la falta de información y regulación efectiva refleja otra faceta del abandono estatal, esta vez en el ámbito de la salud pública y la política de drogas, ¿no? Desde la despenalización del uso medicinal del cannabis en el 2019 y tras la reforma del COIP, creo, el país ha avanzado tímidamente en la implementación de un marco normativo, claro. Sin embargo, los efectos del cannabis, tanto medicinal como recreativos, siguen siendo un tema opaco para la mayoría de la población, inclusive las autoridades, Wellington. Sí, sí, hay mucho en controversias ahí, ¿no? Como usted bien dice, la parte legal, todo lo que es la legislación, pues deja muchos vacíos y con todo lo que sucede en nuestro país, que también es bastante grave, que se presta para otras situaciones. Pero bien, nuestro amigo que nos acompaña al día de hoy, pues no, él está tratando de desarrollar industria y desde Riobamba se trasladó hasta la provincia de Loja justamente con un proyecto. Carlos, si nos pudiera contar un poquito más de ese proyecto que se está manejando allí en la provincia de Loja. Sí, con todo gusto. El Ecuador es conocido por su vocación agrícola. Históricamente, el país ha sido productor de materias primas, es decir, nos hemos ubicado en el sector primario de la economía. Y esto ha generado bajos niveles de desarrollo, bajos salarios para la población económicamente ocupada en las labores agrícolas, informalidad en la... Y cuando hay posibilidades como desarrollar la industria del cannabis, definitivamente se puede contribuir a revertir esta situación. La legislación ecuatoriana, obviamente que permite en la actualidad desarrollar el cultivo y la industrialización del cannabis con fines medicinales. Y aquí hay algo muy importante. Cuando escuchamos cannabis, en general, los ciudadanos los relacionamos con marihuana, los relacionamos con drogadicción
Y esto definitivamente tiene que cambiar, porque el cannabis medicinal para nada es una sustancia alucinógena. La molécula principal que se encuentra en el cannabis medicinal, o su uso es justamente para controlar, para curar ciertas dolencias. Entonces tenemos aquí una estigmatización y un desconocimiento que es obvio para la ciudadanía porque esto del cannabis medicinal a nivel mundial es nuevo y en el Ecuador muchísimo más. Apenas hace 5 años empiezan las primeras plantaciones de cannabis medicinal a instalarse en el Ecuador y es una industria emergente e importante. Entonces, y decía yo, el Ecuador, que se ha caracterizado por ser un productor de materias primas, tiene una oportunidad de desarrollar el sector agroindustrial de una manera importante a través de la producción de cannabis y procesos de transformación. Que no nos quedemos en solo cosechar cannabis y enviarlo en esas circunstancias a Estados Unidos, que resulta ser el principal mercado actualmente para la producción ecuatoriana. Y en esta perspectiva, atendiendo una invitación de importantes empresarios lojanos, como usted manifestaba, Wellington, yo me he trasladado a trabajar en la provincia de Loja, dado que las características geográficas en la zona suroriental de la provincia, fundamentalmente, son ideales para el cultivo de este y de otros productos. Por tanto, el potencial es enorme. No se ha trabajado todavía en esta zona con este tipo de cultivos y esperamos que en el corto plazo podamos estar ya arrancando para el mes de enero del año 2026 con la primera plantación y que esto sea un estímulo y además una escuela, un aprendizaje para que más empresarios puedan incursionar en un mundo tan interesante, tan importante como es el cultivo y los procesos de transformación del cannabis medicinal. Sí, justamente hace algunos años atrás me acuerdo que había un caso, ¿no? Era en New Jersey. Había una niñita que tenía problemas, es una enfermedad que le causaba muchas convulsiones. Me quiero recordar exactamente la enfermedad, pero la parte de la historia era que ella tenía 20 convulsiones y hasta 30 en el día, ¿no? Eh, y en ese tiempo, que debe ser siquiera unos 10 o 15 años, el único estado que tenía legalizado esta parte del cannabis medicinal era el estado de Colorado. Prácticamente el padre, para no incumplir con la ley, tuvo que mudarse a Colorado para poder hacer uso de este medicamento para esta niña que tenía este problemas de convulsiones. Y a través del cannabis prácticamente le pudieron casi controlar que ya las convulsiones iban desde 2 o 3 a la semana, ¿no? Entonces me recuerdo perfectamente porque este caso fue muy sonado acá en los Estados Unidos, pero que hay una gran cantidad de cannabis. Y acá también, en cierta forma, hay ciertas situaciones que se prestan para hacer cosas indebidas. También se ha Sí, en el tenido estado que, de Colorado, son productor en Estados Unidos. sí, Creo que entonces han tenido que controlar fuertemente porque han encontrado laboratorios donde que han estado sembrando cannabis de una forma no apropiada, no con las regulaciones que se necesitan, y esto tiene que tener un control. Entonces, en esta parte, José Elías, usted que recién nomás está visitando nuestro país, ya me contaron que está de regreso, todavía está con la camisa de playa y todo, está todavía calientito, ¿no? Y más acá. Eh, pero en esta parte es importante entender, ¿no? ¿Qué tanto conocimiento tienen la industria ecuatoriana? Porque recordemos que en partes de allá de Cayambe están reemplazando la siembra de flores por la siembra de cannabis. Yo me acuerdo que hace 5 o 6 años atrás que estuve en el oriente, hay una parte que se llama Borja y ya llegaron extranjeros a sembrar cannabis y en grandes cantidades. O sea, somos la industria nacional la que no hemos desarrollado, pero los extranjeros ya están desarrollando industria en nuestro país.
Mire, porque yo estaba de lo que decía el invitado y usted también. Yo creo que el acceso al cannabis medicinal es limitado en el país, con unas regulaciones estrictas que pueden dificultar su disponibilidad para pacientes que podrían beneficiarse de sus propiedades. Como aquellas personas que usted decía justamente, Wellington, que tienen epilepsia, Exacto, ahí que es está. un dolor crónico. Esa falta de campañas educativas ha dejado a la población sin una información clara sobre los beneficios y los riesgos también del cannabis, perpetuando un estigma y desinformación. Así que, por ejemplo, mientras que, como decía, habían estudios internacionales, que lo había revisado también hace unos días, que demostraban que el cannabis puede reducir las convulsiones de un 40-50% en estos casos de epilepsia resistente. En Ecuador todavía no existe programas estatales que promuevan la investigación o la producción local de derivados del cannabis, lo que primero encarece los tratamientos y lo hace inaccesible para la mayoría de la población. Sí. Otra de las características que ahorita me estaba recordando, porque estoy viendo acá, nos dice que hay entre 700 y 1500 variedades de cannabis, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy grande. Pero me recordaba también que para las personas que sufren enfermedades degenerativas, como por ejemplo, o terminales como el cáncer, ¿no? También estaban en esta parte para las personas que comenzaban a tener falta de apetito. Me recuerdo que leí algún artículo de esos, pero me imagino que Carlos va a estar mucho más informado, ya que para desarrollar un proyecto y una siembra y buscar inversionistas hay que estar como muy, muy que actualizados y con todas las bases para que las personas sepan que los inversionistas van a tener un retorno de capital. ¿Cómo vemos de toda esa parte, Carlos? Sí, obviamente que al ser un producto nuevo en el mundo en general, hay mucho que investigar todavía sobre las propiedades medicinales, pero con total propiedad, usted ha manifestado ya cuáles son algunas de las aplicaciones actuales con respecto a esta medicina. Ahora bien, es un cultivo controlado por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industrias, y hay que cumplir necesariamente con las regulaciones que se establecen por parte del Estado. Ahora, el cannabis medicinal no tiene ningún efecto de carácter alucinógeno. Eso es lo primero que hay que tener en claro. De tal manera que si alguien piensa que consumiendo cannabis medicinal va a volar, definitivamente está equivocado porque las moléculas del cannabis medicinal no ocasionan para nada ese tipo de efectos. Efectos secundarios que podrían haber realmente mínimos, muy bajos. Es un producto natural, es un vegetal y por tanto no, prácticamente no tendría la medicación ningún tipo de contraindicaciones. ¿Por qué no se ha desarrollado? Por desconocimiento, por falta de interés y porque no se ha promovido su uso en el país. Pero existe un gran mercado actualmente al que el Ecuador está vendiendo, lastimosamente como materia prima, es decir, el producto a nivel de cogollos y de hojas empacado en fundas al vacío. Pero es incipiente el proceso de industrialización en el Ecuador y esa es una etapa que creo que es el momento oportuno para desarrollarla. ¿Y por qué? Como usted manifestaba, Wellington, en la sierra, los cultivos de cannabis o los pocos cultivos de cannabis en su fase inicial se desarrollaron bajo invernadero. Y esto encarece tremendamente los costos de producción. Como cualquier tipo de cultivo, el tener pequeñas superficies genera una economía de subsistencia. Si ampliamos la superficie de cultivo, vamos a tener un retorno pronto de la inversión y una rentabilidad adecuada para quienes arriesgan sus capitales en esta industria, en este sector. Pero a partir del cambio de las regulaciones en el país, el cultivo a cielo abierto definitivamente que abre
tremendas posibilidades de que el cannabis medicinal entre con fuerza en el Ecuador y que ojalá en el mediano y corto plazo estemos produciendo nosotros mismos como país productos y subproductos derivados del cannabis medicinal. Hasta tanto, hay que aprovechar el mercado estadounidense para enviarlo como materia prima, que resulta atractivo cuando se logra los contactos adecuados con la industria farmacéutica canábica estadounidense, porque definitivamente los precios de venta son tremendamente atractivos en esas condiciones aún para el productor ecuatoriano. ¿Y por qué resulta beneficioso la siembra a cielo abierto? Ya lo decía yo, porque los costos de instalación o la inversión inicial definitivamente es baja si se la compara con el bajo invernadero. Entonces, al tener el Ecuador 12 horas de luz solar, esto constituye una ventaja comparativa importante para la producción de cannabis como de otros tipos de cultivos, ejemplo, las rosas. La calidad de las rosas ecuatoriana es reconocida en el mercado mundial y uno de los factores principales es justamente esa ventaja comparativa que tenemos al estar ubicados sobre la línea ecuatorial y tener 12 horas de luz solar. De tal manera que el futuro es promisorio. Yo más bien invito a la gente que esté interesada a informarse, a asesorarse, a contactar con empresas serias, que son las proveedoras de semillas, de insumos en el país, con técnicos, con agrónomos, con experiencia en el cultivo, para que los tropiezos o las dificultades iniciales sean las menores posibles. Sí, me recordaba parte de la historia que hace años había leído, ¿no? Que, por ejemplo, que la primera constitución de los Estados Unidos y que está allá en Washington fue hecha en el papel de cáñamo, que es el cannabis, ¿no? Y que antiguamente los marineros, todo lo que hacían con lo que nosotros llamamos las sogas, ¿no? Todas las cuerdas eran hechos de cáñamo. Uno de los primeros llantas, ¿no? Que ahora lo conocemos como de caucho era hecho justamente por el cáñamo o el cannabis. No sé que usted que vive muchos años más acá, José Elías, pues tendrá mucha más desinformación para después pasar con nuestro invitado, pero lo cierto es que no solamente hay ese derivado, ¿no? Como la medicina, como el cannabis, pero tiene toda una historia. Pensar que la primera constitución de los Estados Unidos está escrito en papel justamente de cannabis o como llamaban, de cáñamo. Pero no he utilizado hasta ahora una llanta de cáñamo, ¿no? Cuando yo vetó ya tenía una llanta de Sí, caucho. bueno, eso es en el principio de los carros, ¿no? Claro, pero Satanizaron por eso, dice el cáñamo. claro, pero yo creo que importante lo que dice nuestro invitado, por lo difícil, no creo, es tener esos permisos para poder sembrar. A dónde, por dónde se va? Porque pueden haber algunos agricultores que están con nosotros que quisieran cambiar el modelo de la agricultura que tienen. ¿Es difícil conseguir esos permisos y dónde se lo hace? Ante el Ministerio de Agricultura, el trámite en realidad no es difícil, no es complicado, pero siempre se necesita asesoramiento profesional, en este caso algún abogado que esté inmerso en el sector, para que ayude con los trámites, porque justamente el agricultor a veces se despecha por eso, ¿no? Dice, no, ¿y cómo voy a hacer? Y que la burocracia, etcétera, etcétera. Cierto es que existen ciertas trabas, ciertas demoras burocráticas, pero como en cualquier actividad, en cualquier negocio, quien realmente quiere emprender tiene que buscar los mecanismos para poder lograr los permisos, los registros correspondientes. Y como decía yo hace un momento, es un cultivo bastante controlado por el Estado ecuatoriano y que no debería, una vez que se inicia con la producción, generando los reportes que exige el Estado ecuatoriano, tener mayores dificultades. Y ahí, aprovechando lo que decía Wellington, otros usos del cannabis, y justamente tenemos en la industria, tenemos el cáñamo para la producción de una serie de elementos de carácter textil
y también la celulosa para la producción de papel. Es decir, es un cultivo tan noble que todo lo que significan tallos y hojas que no van a ser utilizadas en la producción de medicinas se les puede destinar a otros usos de carácter industrial. Y además recordar que el Ecuador es tremendamente deficitario en la producción de celulosa para papel, que somos importadores de papel y que esta podría ser una de las alternativas para evitar, ¿no es cierto?, en un país dolarizado, una importante fuga de divisas con las ingentes importaciones de papel que estamos realizando para atender la demanda nacional. Entonces, con cogollos y hojas, cannabis medicinal, con tallos y otras hojas que por el propio ciclo vegetativo del cultivo no van a ser utilizadas en el, en el proceso del cannabis medicinal, como son aquellas que salen de las podas, actividades propias del cultivo, se los puede destinar a estos usos de otro carácter industrial, como es la producción de celulosa para el papel y como es la producción de textiles. Entre ellas señalaba muy bien Wellington, como podrían ser cuerdas, como podrían ser sogas, como podrían ser otro tipo de elementos de uso industrial. Pero una Sí. cosita, si me permiten. Ujú. Por otro lado, ahora hablemos del uso recreativo del cannabis, aunque despenalizado ya en pequeñas cantidades, porque creo que está hasta 10 gramos. Sigue siendo un tabú, porque la ausencia de estudios locales sobre sus efectos sociales, económicos, de salud pública deja a Ecuador una posición reactiva frente a un fenómeno que es creciente en otros países. ¿Cómo lo ve usted eso? Sí, pero es otro tipo de cannabis. La molécula THC, que es la molécula básica en el cannabis medicinal, definitivamente no causa ningún efecto alucinógeno y ese es el cannabis que está permitido su cultivo. El cannabis con CBH, que es la molécula que causa el efecto alucinógeno, no está permitido en el país y su uso indudablemente que es controlado para aquellas personas que se declaran consumidores, ¿no? Ahí viene la polémica sobre la famosa tabla del consumo, pero ahí obviamente que estamos hablando de otro tipo completamente diferente de cannabis. Acá el permiso es específicamente para cannabis medicinal, que le otorga el Ministerio de Agricultura, el registro en el Ministerio de Industrias, en el Ministerio del Ambiente, con moléculas completamente diferentes a la del cannabis de uso recreativo. Es decir, que si alguien piensa que con cannabis medicinal se arma un porro y va a tener un viaje placentero, definitivamente que está equivocado, porque justamente las semillas que se importan tienen las especificaciones en cuanto al contenido de estas moléculas y cuáles son permitidas de su comercialización en el Ecuador. Y justamente, como manifestábamos hace unos momentos, el primer productor mundial de semillas es el estado de Colorado y viene ya con todas las especificaciones para el uso del cannabis medicinal. Sí. O sea que es otro tipo y otro negocio, o sea, no es del negocio que se está pensando. Pero bien, vamos a pasar con otro invitado también para que nos acompañe Carlos en esta parte de que es muy preocupante, ¿no? De la comunidad ecuatoriana en el exterior, pero los que son deportados, ¿no? Vamos a pasar con nuestro amigo Jimmy Jiménez de muchos años, pero quiero contarles una partecita nada más de lo que he subido como información de lo que dice el consulado ecuatoriano. Dice, hoy trataremos estos temas de los migrantes deportados. Los consulados ecuatorianos en los Estados Unidos, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad Humana, ofrecen soportes y estos servicios están diseñados para asistir en el proceso de deportación, en la posterior restricción de los ecuatorianos. El apoyo puede ser dividir en varias áreas. Primera, asistencia consular y legal. Jimmy, mira, y eso que solo voy a hablar la primera parte, que dice asistencia consular y legal. Muy buenas noches, Jimmy. Gracias por estar aquí en este programa y hablamos sobre el tema de los migrantes retornados. Ahí viene mi pregunta. ¿Realmente hay una asistencia legal? De que yo sepa, no hay ni el defensor del pueblo. ¿Cómo va a haber una asistencia legal? Prende tu micrófono, por favor, Jimmy.
No, no se prendió el micrófono, Jim. Ahora sí, adelante. Muy buenas noches, Wellington, doctor, y nuestro otro invitado, a toda nuestra querida audiencia que nos escuchan alrededor del mundo. Nuestros hermanos migrantes, un fuerte abrazo en cualquier parte que se encuentren. En realidad, Wellington, como tú lo has dicho, hay en papel muchas cosas, muchos ofrecimientos de parte de nuestros consulados, de nuestras embajadas. Pero independientemente de lo que exista, lo que buscamos es que se concrete, que se haga una realidad lo que está escrito en el papel. En definitiva, los consulados, el gobierno del presidente Noboa ha creado un departamento, ya este departamento estaba anteriormente el departamento de vulnerabilidad, ¿ok? Que tiene asistencia 24/7 cuando que tienen un número de teléfono 24/7 y que todo migrante que sea detenido, pues, o que esté en peligro, o que sea detenido o arrestado por el ICE, pueda llamar a este teléfono en cualquier instante y será atendido. Acá en la costa oeste de los Estados Unidos, a nosotros nos corresponde la jurisdicción de Los Ángeles, el consulado de Los Ángeles, he podido comprobar que el teléfono sí está activado y sí están atendiendo por lo menos las veces que he llamado. Pero la pregunta que aquí viene es, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo nuestros políticos para ayudar a nuestros migrantes en esta crisis? Es indispensable en este instante crear un proyecto especial, ¿no? Una comisión especial de la Asamblea para el auxilio al migrante que está vulnerable, que está detenido, que tiene orden de deportación y que naturalmente pues está en un limbo migratorio, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, necesitamos que la Cancillería cree diferentes alternativas donde el migrante pueda acceder a determinados beneficios que no los puede hacer cuando ya no tiene libertad. Para esto es necesario que creen una comisión especial para que se haga un análisis de cómo podemos ayudar a que los migrantes tengan ese auxilio necesario. Es un deber de gratitud de los ecuatorianos que residen aquí, allá, poner un granito de arena para que nuestros migrantes no pasen tiempos en las cárceles y puedan regresar a sus hogares de una manera digna. Esto tiene que tomarlo muy en cuenta el gobierno. Todos los gobiernos se han beneficiado de la remesa de los migrantes. Y es hora, ahora último nomás, le impusieron un impuesto a la paquetería. Pues bien, que ese impuesto de la paquetería vaya a un fondo de emergencia para los migrantes que están detenidos y que van y que tienen orden de deportación, para que tengan un regreso digno, para que no pasen mucho tiempo en las cárceles de los Estados Unidos. Es un deber de nuestra patria en estos momentos auxiliarlos. No nos podemos quedar callados ante esta situación. Hoy no salen los activistas con la bandera, hoy no salen con los políticos a venir, pero a desfilar si vienen, a hacer un party si vienen. Necesitamos que se haga justicia con el migrante, ¿no? A mi criterio, a mi criterio, ya Cancillería y el gobierno tiene diferentes alternativas, que hay una que, por ejemplo, no está todavía, no encontramos una solución cuando el migrante es detenido y tiene que retornar sus cosas al Ecuador. Pues bien, esto tiene que hacerse de carácter presencial. Cuando el migrante es detenido ya no lo podrá hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que el migrante cuando sea detenido y llame a la embajada, él pueda dar de referencia una persona o un familiar que sea su representante legal y que esa declaración de ese migrante sea considerada válida en el momento que él llama a la embajada
por ese auxilio que necesita. No, eso es lo primero. Y lo segundo, pues que cuando el migrante llegue allá, así como ha sido un aportador para el beneficio del país durante muchos años, también automáticamente se le extienda una línea de crédito. No he regalado nada, no queremos que le regalemos nada, simplemente que se le extienda una línea de crédito, por ejemplo, automáticamente de $15,000, que lo pague en 60 meses, 5 años con un año de gracia. Punto. No queremos nada regalado, queremos que el migrante retorne dignamente, que se sienta seguro que va a regresar a su país y va a seguir produciendo, porque ecuatorianos nos hemos caracterizado por ser productivos, por ser hombres de trabajo, de lucha, y eso lo hemos demostrado en cualquier parte del mundo que estamos radicados. Es hora que el gobierno también se ponga la mano en el corazón y diga: esto le debemos a los migrantes y es nuestro momento de poner también nuestro contingente para que el migrante tenga un regreso digno. Perfecto, vamos a pasar con Carla y unos mensajes comerciales para entender esta parte, José Elías, ¿no? De la reinserción que dice el consulado ecuatoriano y la ayuda económica que dan, pisológica y una infinidad de cosas. Carla, pasamos contigo para los comerciales. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, nosotros como buen ecuatoriano, no solamente pensamos y hablamos, creemos en el Ecuador, como ven, invertimos, así que todos están invitados a Puerto López, no se olviden, estamos en pleno avistamiento de ballenas, algo espectacular en nuestro país, allá en Puerto López, les invitamos al Hostal Perfect Paradise, que hay unos excelentes descuentos. José Elías. Esta parte le vemos que Jimmy está eufórico, está, o sea, muy preocupado de esta situación, pero en base a lo que ofrece el gobierno, ¿no? Como le digo, primero dice asistencia legal, un punto número uno. Punto número dos, abajo, claro, después de todo, una cosa. Punto número dos dice apoyo y regreso con la reinserción en el Ecuador y recepción, asistencia inmediata a la llegada de los ecuatorianos. Dice ayudas económicas. Programas de revisión por el gobierno ecuatoriano ha creado programas con el plan Asistencia Emergente para apoyo de del retorno de los migrantes ecuatorianos y sus familias. Pero yo creo que en una parte sí le voy a dar la razón a Jimmy, ¿no? La otra de los $15,000, creo que me cuesta trabajo que lo vayan a hacer eso, ¿no? Pero los políticos, dos asambleístas que están perdidos, ni se les ha escuchado. Después de eso, de la asistencia legal, yo no he visto absolutamente nada. Pero la parte que él tiene toda la razón, estamos ya a par de días del 10 de agosto. Y lo que más hay invitados políticos y de todo que van a llegar al desfile, al baile de gala, a las premiaciones. Pero ¿en qué forma realmente se está tomando responsabilidad sobre los que supuestamente somos los salvadores de la patria? Eso. Y usted, ¿qué más como abogado acá, abogado allá, lo puede percibir? Eh, Primero un saludo muy cordial a nuestro buen amigo Jimmy, que hemos sido compañeros de algunas luchas. Pero usted sabe que soñar no cuesta, ¿no? Hay muchas cosas que hemos vivido de diferentes gobiernos donde nos han ofrecido de todo y no nos han dado nada. En este caso, el presidente Daniel Noboa, durante su campaña electoral,
prometió una protección robusta para los ecuatorianos en el exterior. Él luchaba por el derecho de los ecuatorianos, asegurando que su gobierno sería un aliado para los migrantes, como muchos que lo han venido diciendo. Sin embargo, sus acciones contradicen flagrantemente esas promesas. En lugar de fortalecer los servicios consulares o presionar por acuerdos bilaterales que protejan a los ecuatorianos, Noboa ha adoptado una postura o presionar por acuerdos bilaterales que protejan a los ecuatorianos, no ha dado. Y Noboa ha adoptado unas políticas de deportación de Trump. Su reunión con el presidente Donald Trump allá en Mar-a-Lago en el 2025, luego afirmó que Ecuador no está en la lista de las prioridades de deportaciones. No solo minimiza la crisis, sino que refleja una falta de compromiso con los derechos humanos de sus ciudadanos. Y la Cancillería, bajo su administración, ha limitado su respuesta a unas medidas medias paliativas donde dice que entregará $50 a los deportados a través del Programa Mundial de Alimentos y un bono temporal de 470 por 3 meses. Pero si los migrantes están registrados en el consulado, o sea, tienen que haberse registrado antes que le arresten. Antes de que le deporten. Exacto. Estas acciones, aunque se creen bien intencionadas, son insuficientes para abordar las barreras estructurales, la reinserción social, la laboral y emocional que enfrentan los retornados, como la señal que estudio se había dado. Ahora, en el caso de ese apoyo de $15,000, ¿quién lo quisiera? Y se piensa que va a sacar de los $20 que están sacando las remesas. Pensemos de nuevo, no ha pasado eso. Necesita plata para pagar todo lo que es gastos que se está dando. Y eso no creo que el presidente Noboa siquiera quiera revisar. Ahora, si queremos pedir a los honorables representantes nuestros, ¿dónde andarán? ¿Qué andarán haciendo? Porque de nosotros no se acuerda nadie. Y recordemos en gobiernos anteriores que hablaban que iban a poner representación legal para los migrantes, nunca se dio y tampoco se está dando este momento. Entonces sabemos lo que siempre hemos sabido, los migrantes tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque el Estado no piensa en nosotros más que las remesas que pueden ayudar al Estado ecuatoriano. Eso nomás. Una pregunta que sí me queda ahí, que estábamos conversando con Jimmy el otro día, ¿no? Es ese famoso servicio 24/7. Cuando lo que tenemos es una secretaria que está cogiendo nota y de ahí si es que pasa las notas a alguien que se haga responsable. ¿No cree usted que tal vez, haciendo eco de lo que dice Jimmy y también de la preocupación que se tiene en ver que los compatriotas ecuatorianos están sumamente vulnerables, por lo menos debería de existir un apoyo directamente desde el Ecuador, quien pueda por lo menos defender los derechos de estas personas cuando llegan a nuestro país? Porque, mire, se ve casos sumamente complicados allá, cuando usted ve que llegan compatriotas y, y están en el aeropuerto y ni siquiera saben para dónde van a coger, sin dinero, muchas de las veces hasta sin familia, porque, como decía algún amigo, cuando llamaba al Ecuador a la familia, dice, ya me voy a ir, y la familia le decía, manda, pero no vengas. Entonces, cuando llega, y en unas condiciones que ya no está como un proveedor, está completamente vulnerable. ¿No cree que debe haber una asistencia directamente desde el Ecuador? Como poner un solo ejemplo, ¿no? Que durante un año él pueda hacer uso de su menaje de casa, por lo menos para recuperar parte de los enseres que tiene acá y si tiene algún pequeño capital para poder enviarlo, porque si no tiene capital, de nada serviría esa ayuda con ese menaje de casa que quedaría abierto durante un año. Pero esto debería de haber un 24/7 directamente desde el Ecuador como un servicio. Porque acá, si estamos hablando de que les van a ir a visitar en la cárcel, no sé si usted vio este último reporte que hace, creo que Televisa, por decir Telemundo, donde que estaba Nidia Velázquez, estaba el otro congresista, llegan a visitar en la casa
en la cárcel a los migrantes que van a ser deportados y mejor que ellos quedan encerrados del un lado con que no le abren la puerta de la cárcel y del otro lado que no le abren la puerta de la calle. Oiga, estamos hablando de autoridades de acá de los estados. Imagínese una defensora del pueblo. ¿Cómo ve usted esa situación? Debería de haber por lo menos un número de teléfono para que les ayuden allá en el Ecuador cuando llegan. Mire, el derecho internacional dice que el Estado tiene la obligación de notificar a otro Estado cuando están detenidos sus ciudadanos. Esto no se ha dado, esto no se da. Recuerde que Estados Unidos no firma muchos acuerdos internacionales para protegerse. Entonces, el consulado ecuatoriano a veces ni sabe quién está detenido y dónde están los detenidos. Y es la obligación de solicitar al Departamento de Migración que se les notifique, inclusive para avisar a sus familiares. Alguna vez en algún momento se hablaba que el consulado tenía y había pagado una representación de algunos abogados para que hablen con los migrantes, pero se había pagado la plata y el estudio jurídico dijo ya no podemos porque ya no hay dinero. Así que entendamos eso, porque la inacción consular y la retórica vacía de Noboa no solo violan la constitución ecuatoriana, sino que también los principios internacionales de derechos humanos como los establecidos en la directriz de las Naciones Unidas sobre la protección de los migrantes. Así que la falta de plan integral de reintegración, la escasa capacidad de los consulados para ofrecer asesoría legal gratuita y la ausencia de una defensa proactiva ante las deportaciones expeditas evidencia un abandono sistemático. Así que este escenario no solo traiciona a los migrantes, sino que debilita la credibilidad del Estado. Un Estado ecuatoriano que debe ser garante de los derechos de sus ciudadanos, tanto dentro y fuera de sus fronteras. Y Jimmy y usted y yo hemos estado en muchas reuniones con expresidentes ecuatorianos y me recuerdo una cuando era el presidente Gustavo Noboa. ¿Y qué nos dijo? Señores, no regresen, necesitamos su plata. Y eso es lo que dice el Estado. Necesitamos su plata, no a ustedes, y nunca tendremos un apoyo defensa de los consulados y del Estado ecuatoriano. Sabe que también, Jimmy, te quiero compartir para que tú me des tu opinión y también Carlos, ¿no? Quiero compartirles un artículo que pude bajar, que es muy interesante lo que dice que está pasando con los migrantes deportados, ¿no? Y dice así, lamentablemente, dice, no existe estadísticas oficiales o porcentajes concretos que cuantifiquen las estafas cometidas por abogados en casos de deportación. La naturaleza de estas actividades ilícitas hace que sean deficientes el rastreo y documentar de manera sistemática. Sin embargo, varios informes y organizaciones han señalado el aumento de las denuncias de fraudes inmigratorios. Por ejemplo, Noticias Telemundo reporta, basado en datos de Washington Post, la Comisión Federal de Comercio FTC, que las denuncias de fraude en casos inmigratorios han duplicado. Imagínate, han duplicado el 2023, 2024, y en esto solo incluye abogados, sino también personas que se hacen pasar por ellos, a menudo llamados notarios o consultores de inmigración que tienen licencias para ejercer este tipo de servicios. Entonces, cuando se habla de esto, Jimmy, ¿cómo tú ves la situación mucho más grave porque los familiares a veces se endeudan para sacar dinero y esto es lo que informa el Washington Post, o sea, un periódico muy prestigioso de lo que está pasando acá con la situación de los deportados. También acá, no solamente en el Ecuador, sino lo que pasa acá. No sé si tú leíste ese artículo, Jim. Bueno, en parte todos sabemos que las estafas son un pan diario que nos ofrece este tipo de gente que se ha dedicado a vivir del cuento, a venderle humo a la sociedad. Y naturalmente, pues quienes más vulnerables están a esta situación es la comunidad migrante, ¿no? El diario en su reporte y Telemundo están manifestando una verdad que se vive a diario, ¿no? Tú puedes conversar con diferentes migrantes, no solo del Ecuador, de diferentes partes del mundo, que a diario son contactados y son estafados por
agrupaciones, eh, firmas de abogados clandestinos, porque se toman el nombre de un abogado y hacen una página web, falsifican, ya tú sabes que ellos se la saben todas, ¿no? Y naturalmente, pues, el fraude cada día aumenta y con esta desesperación, cuando tú tienes un familiar detenido, naturalmente eres presa fácil de todo este tipo. Por eso es que es indispensable, así, es prioritario que el gobierno ecuatoriano de una vez por todas asuma la responsabilidad de la ayuda jurídica a los migrantes que están en una situación vulnerable. Es la forma de que si nosotros en la Cancillería tuviera un centro de información adecuado, ¿no? De los abogados que pueden ejercer los trámites del migrante que está en una cárcel y directamente sea Cancillería que investigue y los contacte y le dé el caso a ellos, fuera diferente. Pero ¿qué pasa? Que un familiar que tiene un detenido va a contratar a una oficina de abogados que le sale en internet y de pronto cae en la trampa. Entonces, de allí viene que es indispensable, naturalmente, que hay abogados que hacen su trabajo como todo profesional, pero también hay otro tipo de leguleyos que fingen ser funcionarios de migración, o sea, trabajar con migración, con documentación de migración, y mucha gente cae por lo barato también porque no hay el dinero suficiente para pagar un abogado. Hoy los trámites de un abogado son de $8,000 en adelante. Imagínense ustedes cómo están los salarios, de dónde va a sacar el obrero para pagar un trámite de los abogados en este instante. De ahí que es necesario. O sea, tenemos que hacer conciencia de que así como se hacen megacárceles, se habla de construir tantas cárceles, se habla de construir tantas cosas, pues es hora de que le devuelvan al migrante algo de lo que durante toda la vida ha aportado, pues. O sea, eso es lo que yo no entiendo cómo nuestros representantes, que tenemos que desgraciadamente nombrarlos, no se han preocupado hasta el día de hoy de venir a hablar con la comunidad inmigrante, decir y presentar en la asamblea un solo proyecto que involucre mejorar la calidad de servicio para el migrante en este caso, ¿no? Eso es lo que nosotros no podemos callar. Y los medios de comunicación no deben callar. Deben de ser una voz en conjunto con la comunidad y demandar que se cumpla en algo, ¿no? Con los servicios de los migrantes, que no es solo venderle un pasaporte o ofrecerle una llamadita y ya. No, hay prioridades en este instante. Yo no quiero hacer un tipo de confrontación con el gobierno. Quiero llamarle la atención de una manera gentil, educada, a que tome cartas en el asunto, que es necesario de una vez por todas nosotros enfrentar. Los problemas hay que solucionarlos. No podemos evadir los problemas. Tenemos este problema en este instante, por haber situación, estamos en esta encrucijada. Y es un problema que tenemos que resolverlo entre comunidad y gobierno. Aquí no nos vamos a salir de la tangente ni que somos de aquí, de este partido, de este otro partido. Esto no tiene tinte político. Este es un deber ciudadano y un deber de la patria de velar por sus ciudadanos. Y sus ciudadanos están en riesgo. Y por lo tanto la patria tiene que asumir su responsabilidad en este instante. Así como tenemos deberes que cumplir, también tenemos derecho de recibir lo que hemos dado en el trayecto de nuestra vida. Bueno, estamos hablando más de 5.500 millones de dólares que van al año. Carlos, estaba hablando de la provincia del Cotopaxi, es allá en Riobamba, ¿no? No, Chimborazo. Chimborazo. Chimborazo, sí. Hablaba con algunas autoridades y me decían que hay pueblos allá que prácticamente más del 50% de los pobladores viajaron al exterior. Sabemos Es, que hay muchas preocupaciones también por esto, ¿no? Porque ¿qué regresan a hacer estos jóvenes?
cuando prácticamente abandonaron el campo y no se preocuparon de desde allá invertir para forjar industria, ¿no? Sino ellos solo invirtieron para hacer casas, pero las casas no les van a dar fuentes de trabajo, no les van a dar ese apoyo. ¿Cómo pensar en las autoridades de estos lugares donde que deberían también de activarse, ¿no? Porque ya no es solamente del gobierno nacional, sino también son de los gobiernos seccionales. ¿Cómo se percibe Sí, esto en la comunidad? el problema es de carácter estructural. No solo sucede en la provincia de Chimborazo, también sucede en Azuay, en Cañar, en Loja, en Imbabura, es decir, en el país en general. Según reportes de migración, el año anterior salieron del país aproximadamente 400.000 ciudadanos y cerca del 60% no volvieron. Pero ¿quiénes se van? Se va la población joven, mayoritariamente, muchos de ellos profesionales que no avisoran una oportunidad en el Ecuador. Es decir, tenemos una ola migratoria fuertísima, creo que será la segunda en el país después de la catástrofe del año, y no hay una política de Estado que permita avisorar en el corto plazo la generación de empleo para los jóvenes y para los jóvenes profesionales. Entonces, esta gente ve como única opción irse del país. Y pese a las restricciones y a estas políticas migratorias inhumanas por parte del gobierno de Estados Unidos, la gente se sigue yendo. ¿Hasta cuándo? Creo que es un proceso que no tiene fin. Y como ustedes bien mencionaban, el migrante ha aportado grandemente al desarrollo del país, al mantenimiento de su familia. Sin lugar a dudas que en el año 2025 la primera fuente de generación de divisas para el Ecuador serán las remesas de los migrantes, dado que tenemos una terrible crisis del sector petrolero. Sin embargo, no hay ninguna política de Estado, no hay una política pública, primero para contener esa ola migratoria y luego para dar asistencia legal, jurídica, financiera a quienes lastimosamente son deportados y en las peores condiciones. Es más, se pretende invisibilizar el impacto de las migraciones en el Ecuador. Veía hace pocos días un reporte de noticias que indicaban que en el aeropuerto de Guayaquil, al que llegan los migrantes mayoritariamente, ni siquiera lo hacen por el terminal internacional, sino a escondidas en otras zonas del aeropuerto para que la gente ni siquiera los vea, los medios de comunicación, aquellos alternativos o independientes informen, porque definitivamente al gobierno no le interesa que esto se difunda. Y hay un silencio cómplice con esta política migratoria de parte del gobierno nacional para con el gobierno de Trump, y lastimosamente esa es la realidad del país. Como decía Jimmy, no hay una política de fortalecimiento de la Cancillería, no hay prácticamente ningún tipo de atención a estos compatriotas que dejaron todo en el Ecuador. El drama es terrible porque hay muchos que recién han llegado y que son deportados. Se endeudaron para irse del país. Tienen que endeudarse para regresar del país. ¿Qué futuro les espera? Desocupación, hambre, deudas, problemas. Posiblemente eso sea el caldo de cultivo para esta ola delincuencial terrible que tenemos en el Ecuador. Sí, bueno, esto también abre muchos espacios como para pensar cuál es la situación que vendrá en lo posterior, ¿no? De lo que nos está pasando, en especial estos jóvenes que en muchos de los casos ya han estado aquí hasta 10 años en los Estados Unidos y las conversaciones que ellos tienen es que, o sea, no saben por dónde comenzar allá en el Ecuador, porque ellos ya inclusive desarrollaron algunos tipos de habilidades que son las que ellos están manejando perfectamente bien, pero acá en este país, pero en el Ecuador se les complica completamente. No sé qué piense usted de todo esto, José Elías, en base a lo que usted viene viendo allá en Ecuador, ¿no? Tiene que ser un drama terrible de verles a las familias en situaciones vulnerables, porque muchos debieron haber hecho préstamos en bancos, muchos debieron haberse proyectado con los ingresos que tienen los migrantes, ¿no? Entonces, podemos ver también que hay problemas con los bancos, problemas con las cooperativas de ahorro y crédito, pero estos compatriotas que tal vez forjaron
un préstamo, una casa, suponer que van a comprar, van a quedar en mora, van a perder absolutamente todo. No sé cómo ve usted el drama este allá en el Ecuador, José Elías. Estoy ya en Nueva York, llegué No, anoche. sí, sí, sí. No, pero usted recién vino de allá. Anoche llegué, sí. Mire, yo creo que hay que recordar la última salida masiva de ecuatorianos, más que nada de Tungurahua, de Cotopaxi, de Chimborazo, cuando el gobierno mexicano dio apertura para la salida de migrantes y desde la Tacunga salían vuelos, 3, 4 vuelos diarios. No sé si se acordarán. Entonces ahí viene la otra salida masiva de los ecuatorianos y de estas áreas. Pero lo que hay que entender es que vivir en el extranjero, como nosotros hemos hecho por muchos años, nunca significó cortar lazos con el país. Al contrario, muchas veces la distancia agudiza, nos ha agudizado la mirada y el corazón al país. Como inmigrante en Estados Unidos me duele y me digna ver cómo los consulados ecuatorianos siguen acumulando denuncias por negligencia, burocracia y en algunos casos la corrupción. Para muchos compatriotas el consulado es la única puerta oficial hacia su país. Pero con frecuencia esa puerta está cerrada por trámites eternos, citas imposibles y un trato de malo, de desprecio. No es solo un problema de mal servicio al cliente lo que nosotros percibimos, es una falta de respeto hacia quienes enviamos las remesas, sostenemos las familias y aportamos a la economía nacional sin que se nos reconozca como actores claves. Los consulados deberían ser casas de acogida, no oficinas frías donde el inmigrante es visto como una carga. Y eso vemos, seguiremos viendo, porque tenemos cónsules que no han sido parte de esta comunidad ecuatoriana. Son cónsules que les ponen por amistades y simple vienen a pasearse. Esperar algo después de tantos años se ve tan difícil que ojalá nos equivoquemos y haya alguna vez una luz que nos llame a hacer un trabajo positivo para la comunidad migrante que sigue desfavorida, que están en la calle y les están deteniendo, pero tienen que volver a la calle porque es la única manera de sobrevivir, porque aquí se sobrevive y se manda un poco a su país. Sí, con los precios que están ahora, los alimentos, la renta y todo, pues lo que se gana también se gasta. Quiero enviar un saludo ahí a Energy Sutil Bárbara Llerena, un saludo allá a Guayaquil, a Silvio Vela, él nos está viendo desde La Maná, así que un saludo a Betty Argudo desde, nos está viendo allí en la ciudad de Cuenca. Bueno, ya nos falta Una, un par de una minutos. cosita que me recordaba este momento, si me permiten. Christy Nohan, la solitaria luchadora contra los migrantes del gobierno de Donald Trump, estuvo en Quito hace pocos días, haciendo un acuerdo con el gobierno para que se les dé información de los migrantes y de las personas ecuatorianas y también, según ellos, contra el tráfico. Pero el gobierno ecuatoriano no dijo nada, nada por los migrantes. Y tenemos un presidente como es el presidente Novoa, que acaba de notificar que está deportando a cientos de migrantes colombianos. O sea, tenemos nosotros ahí un Donald Trump en chiquito. ¿Qué podemos esperar más? Wow. Bueno, Jimmy, ahora sí para la despedida, lo que tú quieras dejar como mensaje, pero que no sea los 15,000, porque ahí no te van a aceptar, Jimmy, honestamente no te van a aceptar. Esos Bueno, 15,000 está bien, duro, pero bien, bueno, adelante, Jimmy. bueno, alguien un poquito más inteligente que yo dijo que hay que apuntar a las estrellas para ver si por lo menos se logra algo, ¿no? Entonces hay que apuntar bien alto para ver si logramos, aunque sea algo del gobierno, ¿no? Quiero que los ecuatorianos, especialmente que viven en la costa oeste de los Estados Unidos, en el área de California, Nevada, les voy a dar un número de teléfono para cualquier caso que tengan una emergencia, que se comuniquen con este departamento, que es el Departamento de Vulnerabilidad del Consulado Ecuatoriano en Los Ángeles. El número es 323-943-3303. Vuelvo a repetir, 323-943-3303. Este teléfono está operando las 24 horas, los 7 días de la semana.
para todos los migrantes que están detenidos. Vuelvo a hacer énfasis, Wellington, doctor, y nuestro otro invitado, perdóname que se me escapa tu nombre, Carlos y Ricaute. señor Recauter, primera vez que nos conocemos, un placer haber estado con usted en este meeting. Y vuelvo a hacer énfasis, vuelvo a hacer énfasis con respecto al trámite que necesitan hacer los migrantes que están detenidos para el menaje de casa. Esto, la Asamblea debe o la Cancillería debe notificar a las embajadas que todo migrante que llame y dé la autorización para que un familiar o un allegado a él pueda hacer el trámite presencial para el retorno de su homenaje sea considerada válida, ¿no? Porque ustedes saben que tiene que ser presencial. Y cuando ya un migrante está detenido, pues no podrá ir al consulado a decir, señor, aquí está mi homenaje de casa con todas las cosas. Entonces, al recibir el consulado la llamada de este migrante, lo que se tiene que hacer es considerar válido el poder que este migrante asigne a su representante que él delegue en este caso. Creo que es un mensaje que lo podemos hacer llegar a Cancillería y a las embajadas y a través de esto tomar en cuenta que es algo necesario, importantísimo, que se ayude a la comunidad migrante que está en estos momentos en esta grave crisis. Creo que no debe ser este el último programa que hagamos, Wellington, doctor, y nuestro otro invitado, que tenemos que seguir hablando del tema hasta que esto se haga eco y llegue a las autoridades pertinentes para que de esta manera se tomen cartas en el asunto. No es justo que la comunidad se quede en el abandono en estos momentos de crisis. Los ecuatorianos siempre hemos sido solidarios en todas las causas. Acuérdense cuando ha habido terremotos, cuando ha habido toda clase de accidentes en el Ecuador, catástrofe, allí han estado los migrantes mandando camiones, toneladas de comida, toneladas de ropa hacia nuestra comunidad allá. Hoy, esa comunidad que está aquí necesita de los ecuatorianos, que así como hacen una manifestación para conseguir algún beneficio para la comunidad de allá, asimismo, si tienen que hacer una manifestación porque se ayude a los migrantes que están en el caso, en esta crisis, cruzando esta crisis, pues que la hagan. Es el momento de los ecuatorianos estar unidos, no estar divididos. Los ecuatorianos somos un solo cuerpo en cualquier parte del mundo que estemos. Y eso lo tenemos que ratificar nuevamente. Y por eso no nos cansaremos de seguir hablando del tema. Que le quede claro a nuestro gobierno que no callaremos, que seguiremos hablando hasta que se tomen cartas en el asunto. Perfecto, Jimmy, muchísimas gracias. José Elías, pasamos con usted para la despedida y con el mensaje que me parece muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con Jimmy, ¿no? Recordar que muchos de nuestros compatriotas a veces no sacan tiempo para absolutamente nada que no sea el trabajo. Y en estas circunstancias que a veces son detenidos, obviamente lo más que pueden hacer es una llamada y autorizar a través de esa llamada, en este caso a la oficina del consulado, donde que alguna persona les represente en caso de que esté fuera. Tomarle toda la información y por lo menos de esa forma apoyarle, porque ya una vez que está detenido va a ser muy difícil que él pueda hacer ningún tipo de trámite que implique estar presente en alguna de las oficinas del gobierno ecuatoriano acá en los Estados Unidos. Así que paso con usted, José Elías, para Sí, la quiero despedida. darle un abrazo a la distancia a Jimmy por estar con nosotros esta vez. Esperamos que seguimos poniendo ideas y también pelear espacios, porque es lo único que nos toca hacer. Y tratando sobre los dos temas del cannabis y de los migrantes, quisiera terminar diciendo que el abandono de los migrantes ecuatorianos por parte de los consulados en los Estados Unidos, como la falta de políticas claras sobre el cannabis en el Ecuador, reflejan una misma problemática. La
incapacidad del Estado bajo la gestión de Daniel Noboa para cumplir con sus obligaciones constitucionales y responder a las necesidades del pueblo. Los consideraron traicionado su mandato de proteger a los ecuatorianos en el exterior, mientras que la desatención al potencial de cannabis perpetúa una desinformación grande. Así que en ambos casos, esas promesas electorales no han quedado en palabras a favor, sino vacías, y dejando a los ciudadanos a merced de las políticas improvisadas de un sistema que prioriza la retórica sobre la acción. Así que esperemos, todavía las esperanzas no se pierden y creo que, como decía Jimmy, a veces hay que luchar y hay que pensar muy alto y esperemos que eso se dé. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy. Pues sí, estás cordialmente invitado para hacer nuevamente un programa, tratar estos temas, ¿no? Y ver qué es lo que va evolucionando en parte de lo que se puede hacer en favor de nuestros hermanos ecuatorianos que están acá y también en favor de sus familias, ¿no? Porque las familias también van a pagar las consecuencias en caso de que, como dije, estén endeudados y de pronto al regresar con todos estos compromisos se las van a ver mucho peor de lo que ya está pasando. Cuídense, muy buenas noches. Paso contigo, Carlos. Será hasta la próxima, bueno, hasta el día de mañana que tendremos un programa de voz de vida y esperanza con los enfermos alcohólicos y drogadictos. Cuídense. Será hasta el día de mañana. Pásenla bien. Un abrazo. ¿Para qué? No, que no está haciendo bulla. Allá son las 9, aquí son las 6. Y no se te llegó a conectar la tablet. Sí, todo está conectado. Ah, bueno.